mañana, el sol de la mañana. Son 106.5. Señores, son las 9:33. El director general de presupuesto está con nosotros, Luis Reyes, para hablar del proyecto de presupuesto del año 2018 que fue aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, el proyecto, ¿no? Porque ya el presupuesto lo aprueba el Congreso. Así es. Aunque por lo general los congresistas son muy solidarios con la propuesta que le llevan. Generalmente la apoyan igualita. Sí, no se trata de eso. Lo que pasa es que se establece una comisión bicameral que se pone de acuerdo. Nosotros tenemos la potestad de aprobar o no, pero no de cambiar. Okay. Entonces se saca una comisión bicameral que ajusta las cosas con el gobierno, sobre todo que es un partido que tiene mayoría en el Congreso, el que está sometiendo eso es correcto. Bueno, entonces, Luis, estamos hablando de 814,000 millones de pesos. Hay un dato confuso porque algunos medios dicen de 630,000. que son 64,000 millones más, otros que son 103,000. Bueno, es 711,000 el actual. Sí. 711,000 el actual. Y el próximo 814. Entonces son 100,000 y pico. 103,000 adicionales. 103,000 son. Poco más. Vamos a ver. Primero, buenos días. Gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar aquí compartiendo con ustedes y con el público que nos escucha. Qué bueno comenzar aclarando las cifras, porque creo que sí, que ciertamente se ha generado cierta confusión con la información que ha sido publicado en diversos medios. Primero, el monto de 814,000 millones que se publicó, hay que hacer algunos ajustes, porque el Consejo de Ministros, incluso por un lapsus de quien les habla, porque yo debí durante mi intervención en la sala de prensa del Palacio Nacional aclarar que el Consejo de Ministros había aprobado algunas modificaciones que iban a cambiar la cifra de los 814,000 millones de pesos, pero que también al momento de someter el anteproyecto de presupuesto para fines de aprobación, se le solicitó al Consejo de Ministros que autorizara a la Dirección General de Presupuesto a incorporar las donaciones que no habían sido registradas en el momento, en el entendido que las donaciones no modificaban el resultado presupuestario. Sencillamente se registraba el ingreso y se le colocaba la contrapartida de gasto correspondiente. Entonces, eso introdujo algunas modificaciones y yo voy a aportar las cifras definitivas que estamos manejando en este momento por primera vez. Como decía José La Luz, cierto, el total de erogaciones, que es una cosa, y luego voy a aclarar, a precisar, contenida en el presupuesto del año 2017, es de 711,400 millones de pesos. Y la que estamos manejando en este momento, luego de incorporar las modificaciones que autorizó el Consejo de Ministros y la incorporación de las donaciones, como dije, es de 816,621 millones de pesos, 600 millones de pesos. Eso es un incremento de 105,200 millones de pesos aproximadamente en términos de erogaciones entre el proyecto de presupuesto presentado y el proyecto de presupuesto vigente. Ahora, hay que precisar, cuando nosotros analizamos el presupuesto, nosotros separamos lo que son aquellas operaciones que nosotros técnicamente, en la jerga presupuestaria le llamamos aplicaciones financieras. Estas aplicaciones financieras no es más que amortización de deuda y disminución de cuentas por pagar del gobierno. Y obviamente la disminución de deuda no impacta la calidad de vida de la gente. Lo que nosotros normalmente consideramos, y ahí es donde se origina la confusión, es el gasto corriente más el gasto de inversión del gobierno, que al final es lo que verdaderamente va a definir, yo diría, qué tan bueno es un presupuesto. Un presupuesto podría aumentar muchísimo las aplicaciones financieras, pero impactar muy poco en términos del bienestar de la población. Y entonces, por eso, nosotros separamos, reitero, lo que son esa amortización de la deuda, esa disminución de la cuenta por pagar, la restamos del total y lo que queda, ese gasto firme, normalmente en eso es que se concentra. Y ese dato que se había aportado, que era de unos 600
687 pesos, 687 mil millones. En este momento, con los ajustes incorporados, llega a 688.200 millones. ¿Cómo compara esos 688 mil millones del proyecto de presupuesto 2018 con lo que tenemos en 2017? Compara con un incremento de 65.700 millones. Es decir, en el 2017 nosotros tenemos 622.500 millones de pesos en gasto corriente más gasto de inversión. Reitero, un incremento de 65.700 millones de pesos. Ahora, ¿a qué se destinan esos 65.000 millones de pesos? Entonces, si eso es lo que impacta en la población, ¿a qué se destinan? Y ahí vamos a ver entonces algunas cosas relevantes. Lo primero es que los intereses de la deuda, de nuevo, presionan de manera significativa la asignación de recursos que tenemos en el presupuesto. Se habla de un 17% del presupuesto destinado a más la deuda. De eso, más. ¿Qué porcentaje más o menos? En el año 2017 el porcentaje es 23%, y creo que es ligeramente mayor en el año 2018, pero yo quisiera... Casi un 25%. Casi un 25%. Y esto es bueno porque lo aclaremos de inmediato. Sí. Miren, estamos hablando de un incremento de 20.000 millones de pesos. Para amortización. No, intereses solamente. Intereses. Ahorita hablamos de amortización. A eso tendríamos que sumarle la amortización de la deuda para ver el total del servicio de la deuda. Entonces, ¿qué ha pasado? Para analizar el proyecto de presupuesto que hemos sometido, que vamos a someter al Congreso en el día de mañana, tenemos que tomar en cuenta los fenómenos atmosféricos que han afectado el país en el último año. Según la información que ha levantado el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, los daños a la infraestructura provocados por las lluvias de finales del pasado año y de principios de este año han alcanzado 41.000 millones de pesos. Está documentado. Nosotros, con la anuencia del Ministerio de Economía, le voy a solicitar al Ministerio de Economía, al Ministro de Economía, que nos permita publicarla para que ustedes vean por área, por institución, en qué consisten esos daños. A eso habría que adicionarle los daños provocados por las lluvias recientes, y estaríamos hablando conservadoramente de daños que superan los 1.000 millones de dólares. 50.000 millones de pesos. Conservadoramente. Sí, eso es los daños de infraestructura. Eso no incluye la ayuda humanitaria, el apoyo que tiene que dar el gobierno a través de los comedores económicos, sí, a través del plan social. Les aseguro, por ejemplo... ¿Y cómo se hizo ese inventario tan rápido? No, eso no es tan rápido. No. Recuérdense, lo último, yo estoy haciendo referencia a los fenómenos del pasado año, del último trimestre y del primer trimestre de este año. Ah, no de la tormenta de ahora. Eso es sin incluir eso. Tenemos 41.000 millones documentados de esos fenómenos. De esto yo puedo decirle que en el día de ayer recibí instrucciones de que solamente para el plan social y los comedores económicos, para reponer los inventarios, hay que buscar 400 millones por decir algo. Es decir, que 400 millones más lo que ellos han gastado, eso puede sumar fácilmente otros 1.000 millones. Y puedo decirle que el plan social tiene otros 1.000 millones acumulados en deuda, en buena medida resultado del apoyo a esa población que se encuentra afectada por esos fenómenos. Entonces, pero de todas maneras, esto es un componente mínimo de la deuda. O sea, porque estamos hablando de unos fenómenos decía, el último trimestre del año pasado, el primer trimestre de este año. Es cierto que hay que agregar los últimos de Irma, María y demás, pero tenemos varios años con el mismo gobierno y con el tema de la deuda, que ha sido la queja constante de la oposición, por ejemplo. Sí, ahora vamos. El tema, María Elena, es que cuando ocurren estos fenómenos, el proceso de endeudamiento que se da no es un proceso de endeudamiento normal. Sencillamente se apela a los recursos que hay disponibles, se apela a deuda de corto plazo. No es una deuda que usted puede negociar, salir a los mercados y negociar deuda a 5 o 10 años.
usted va al banco de reservas, usted utiliza lo que tenga disponible en caja y eso genera unas presiones en términos de liquidez terrible. ¿Cuánto nosotros hemos podido atender de esos daños, de esos 41.000 millones? El gobierno ha desembolsado 4.000, 6.000 más 8.000, 18 más una parte de gasto que ha sido financiado con cargo al presupuesto de las propias instituciones. Hemos paralizado obras para poder atender la situación de emergencia. De 41, 18. Más lo que las instituciones han podido atender desplazando gasto que tenían comprometido para destinarlo a eso. En otra palabra, más de 20.000 millones si usted suma también el gasto en el plan social, en los comedores económicos. Ahora, ¿cómo esto afecta el presupuesto del próximo año? Nosotros hemos contraído deuda con el Banco de Reservas a 2 años que tenemos que servir rápidamente, porque el Banco de Reservas no presta a 5 años, 10 años. Nosotros tenemos que servir esa deuda y nos mete una presión enorme liquidarla en términos no solamente de interés, porque aumenta la deuda rápidamente. ¿Cuánto cuesta, cuánto es el costo de usted financiar 20 o 30 mil millones de pesos? Calcule usted al día el 15%, 5 o 6 mil millones. Entonces, de pronto, cuando estamos cuadrando los números, nos damos cuenta que solamente esa proporción de la deuda nos dispara los intereses en 5 mil millones. Y lo que era unas expectativas de que los intereses iban a subir, pero no tanto, de pronto nos encontramos con que nos está haciendo una presión mucho más fuerte de lo que teníamos previsto. No es que tenemos una situación fuera de control. Tenemos una situación totalmente controlada. Las cuentas siguen siendo sólidas, tan sólidas que nos atrevemos a establecer una meta de disminución del déficit. De disminución del déficit de 2.3% a 2.2%. Y ese es uno de los objetivos fundamentales del próximo proyecto. A pesar de esas presiones, nos hemos propuesto seguir disminuyendo la deuda para darle respuesta a esa preocupación que usted plantea. ¿Y por qué? Porque hay un elemento que se dice, la deuda aumenta, que por cierto, a mí me gustaría que se hiciera un día un análisis de cuánto es el aumento de la deuda que corresponde a esta administración de gobierno. ¿Cuánto nosotros hemos aumentado la deuda del año 2012 a la fecha? Y le aseguro que nosotros no hemos aumentado la deuda más de 5, 6 o 7%. Nosotros encontramos una deuda consolidada que rondaba el 42%, está en 49%. Nosotros hemos heredado un problema histórico y hemos tratado de gestionarlo como hemos hecho con muchos otros problemas, como hemos hecho con educación, como hemos hecho con el tema de seguridad ciudadana, como hemos hecho con el tema del descuido en el sector agropecuario, como hemos hecho con el problema de pobreza. Que cuando se habla de esa deuda heredada, es heredada de otro gobierno PLDista. No necesariamente, porque también cuando llegó el gobierno, por ejemplo, pero fue en el 2004. Pero ¿cuánto existía al año 2004 ya de deuda? No tengo el dato. No, pero yo lo puedo ofrecer. Ya hágame esto. Pero lo que le quiero decir, fueron 2 periodos. Pero yo quisiera. Con este 3. No importa. Entonces son 13 años acumulando deuda el gobierno del mismo partido. No, perdóneme. Tenemos 40 años acumulando deuda de diferentes gobiernos. Porque ya el doctor Balaguer dejó deuda. Y yo le voy a dejar aquí el que incluso menos la información. Se endeudaba, ¿verdad? Porque las condiciones económicas eran otras. Habían unas condiciones, ahí el contexto social, y es un problema filosófico también, que podemos discutir. Porque un presupuesto es el reflejo de lo que es la visión de gobierno, de un gobierno, sobre los problemas de la sociedad y cómo resolverlos. Para el doctor Balaguer, las instituciones no tenían importancia, las sometía a nada, absolutamente a nada, y eso le permitía generar gran cantidad de ahorro interno para dedicarlo a la inversión. Ahora, yo le digo, en términos personales, yo creo que es una visión errada. Parte del problema que nosotros tenemos hoy día de debilidad en las instituciones se debe a esa visión equivocada. Hoy está probado que no es posible tener un país desarrollado sin la fortaleza de las instituciones. El hecho de que se haya castrado el desarrollo de las instituciones durante ese periodo, posiblemente lo estemos pagando ahora, en este momento, con
esa política errada, con esa política equivocada? Hay dos elementos que me gustaría que abordáramos, Luis. Uno es, hay una proyección de menor crecimiento para el año próximo, según la perspectiva de las propias autoridades, de ustedes acá y de los organismos internacionales. Está también el tema de... El caso del endeudamiento es un tema de hoy. Todas las economías del mundo dependen del endeudamiento para su financiamiento, casi en sentido general. Incluso los bloqueos sería... Ahora, el tema nuestro es cómo cambiar el modelo de esa deuda de corto plazo por una deuda más sostenible y una deuda que garantice retorno en la inversión, como inversión. Primero, el crecimiento. Si tenemos un menor crecimiento, ¿cómo va a impactar eso en el presupuesto y en la inflación? Mire, lo primero es, en el marco macroeconómico que se toma como referencia para la formulación del modelo, del presupuesto, no se tiene considerado un crecimiento menor que este año. Incluso nosotros hasta ahora estamos manejando una proyección de crecimiento de 4.8% en términos reales para el año 2017 y pensamos que con la política monetaria más activa que se ha estado impulsando, la disminución de la tasa de interés y una serie de medidas que han adoptado las autoridades monetarias, más una política de gasto también un poco más activa al finalizar el año, confiamos que la economía va a volver al crecimiento potencial, un crecimiento de 5%. En el 2018. En el 2018. O sea, de 4.8 a 5. Sí, a 5. Y también estamos optimistas de que tal vez a fin de año, con esta medida, hay temas técnicos aquí que nosotros llamamos el rezago en el impacto que van a tener eventualmente las decisiones de política. Usted adopta una decisión de política, pero el impacto usted no lo ve inmediato. Una decisión de política monetaria, el efecto total se ve a los 6 meses. El impacto de una política fiscal posiblemente se tome 3, 4, 5 meses para verlo. Y por eso uno no sabe cuánto va a impactar de aquí a diciembre las medidas que se adoptaron el mes pasado. Pero si tenemos suerte, creo que podríamos también alcanzar alrededor del 5%. Pero para el año que viene tenemos previsto un crecimiento en términos reales de 5%, una meta de inflación de 4%. Las proyecciones que se tienen del precio del barril de petróleo West Texas es prácticamente igual al de este año. Estamos hablando alrededor de 49, le doy el dato exactamente, lo que tenemos previsto en el presupuesto es 49.6%, este año es 49, para el próximo año 50.3%, y la tasa de cambio, estamos considerando que la tasa de cambio va a continuar teniendo un nivel de depreciación similar al que ha tenido en los últimos años, de manera que los precios líderes de la economía no serán factor en términos del entorno en el que nosotros vamos a ejecutar ese presupuesto. Y también la situación de la economía internacional es una situación en sentido general favorable, primero porque los precios del petróleo se van a mantener estables, que es el que posiblemente pueda tener mayor impacto. La economía de los Estados Unidos va a seguir creciendo y aunque se espera un cierto aumento de las tasas de interés, y ahí respondo la segunda parte de su pregunta, nosotros tenemos contratado el 85% de la deuda externa pública está contratado a tasa fija, de manera que fluctuaciones importantes en las tasas de interés no van a tener mucho impacto en términos de las cuentas fiscales. Entonces, eso nos hace sentir tranquilos en términos de el entorno en el que nosotros vamos a ejecutar el presupuesto. En términos de inversión social, ¿cuál es la característica de este presupuesto? Y en términos de déficit, o sea, si se sigue bajando, ¿en qué proporción? O sea, en esos aspectos, ¿qué características tiene este presupuesto del 2018? Qué bueno. Nosotros nos hemos propuesto una meta de déficit de 2.2% del Producto Interno Bruto. Bajar de 2.3 a 2.2. Y ahí vuelvo con el tema que señalaba María Elena, que planteaba también Oli de alguna manera, que yo sé que ha sido una preocupación continua. Para mí, en términos personal, con esta situación de decrecimiento,
hay razones para pensar que deberíamos tener una política de gasto un poco más expansiva, que el déficit debería ser un poco mayor para atender precisamente el gasto social, y vuelvo en un momento a esa última parte de tu pregunta. Sin embargo, bajar el déficit nos permite a nosotros aumentar el superávit primario. ¿Qué es el superávit primario? El superávit primario es la proporción del total de gasto que el gobierno destina para cubrir los intereses de la deuda. Bajando a 2.2% de déficit, el superávit primario sube de 0.8% a 1.2% del PIB. Ahora, nosotros venimos de un superávit primario negativo de menos 3.2% del PIB en el año 2012. Y de manera sostenida lo hemos ido aumentando, y la meta es llegar al año 2020 con una proporción del total de gasto equivalente a 2% del PIB. ¿Cuánto sería eso aproximadamente? 90.000 millones para nosotros pagar los intereses de la deuda. Es decir, liberar del total de gasto que tenemos 90.000 millones para nosotros poder destinarlo a los intereses de la deuda. Eso nos daría más o menos 2% del PIB en el superávit primario. Y en realidad esa es la señal de que aunque nos estamos endeudando más, porque no es lo mismo endeudarse, y es lo que quiero enfatizar, no es lo mismo endeudarme y tener 45% de deuda pública, 50% de deuda pública, con un superávit primario negativo de menos 1%, es decir, yo me estoy endeudando la totalidad de los intereses, me estoy endeudando para pagar intereses por la totalidad más un 1%, que yo decir, me estoy endeudando solamente por una proporción equivalente a un 20, a un 30%. Claro. Ese es el avance que hemos hecho, y no hemos sido capaces de explicarlo a la población. No hemos sido efectivos en decirle, no, miren, nosotros tenemos un nivel de deuda, primero, que le hemos heredado, pero lo hemos enfrentado con responsabilidad, y tenemos la meta de entregar en el año 2020 las cuentas fiscales en una situación mucho más sólida, por mucho que la que nosotros encontramos, aunque haya crecido la deuda, que no es algo agradable. Ustedes pueden leer los medios de comunicación del año 2012, del año 2013. Me siento con autoridad para decirlo, porque siempre he señalado. Eso no es algo deseable. Ahora, aquí hay un problema de visión. ¿Qué hacer entre el problema social, entre dejar una obra de gobierno y dejar algún nivel de deuda mayor? Y actúo con responsabilidad y consolido el superávit primario. Y ahora paso a responder esa última parte de tu pregunta. Lo social. ¿Qué es lo que hemos hecho? La inversión social. Nosotros tenemos un programa de gobierno, y en eso yo invito a la población: tomen el programa de gobierno de esta administración, revisen la partida más importante y miren el tratamiento que le damos en términos presupuestarios. En el proyecto de presupuesto del año 2018 hay 4 ejes nuevos que nosotros no habíamos podido tocar por las restricciones presupuestarias. ¿Cuáles? Primero, el tratamiento al medio ambiente. Ninguna administración de gobierno había tenido una política más decidida para enfrentar el problema de las cuencas hidrográficas como lo que se plantea en el proyecto de presupuesto del año 2018. ¿Cuánto se destina? 2.500 millones de pesos, y un proyecto que en 2 años debería desembolsar 6.000 o 7.000 millones de pesos para enfrentar ese problema. Muy bien. Bien. Segundo, no hay ninguna administración de gobierno que haya tocado el problema de género, el problema de la mujer, con la voluntad, con la determinación que nosotros le hemos tocado. Programa Ciudad Mujer, proyecto Ciudad Mujer, 1.000 millones de pesos para el desarrollo integral. Ciudad Mujer es un proyecto que desarrollaría el Gabinete Social, que tiene una visión integral, así como nosotros tenemos esa visión de lo que ha sido el proyecto La Barquita, pero aquí con una orientación de género, que por cierto, a nivel internacional, nosotros hemos sido pioneros, hemos sido invitados varias veces a contar sobre la política de género del gobierno, y esto se va a robustecer con la implementación de esto. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en la construcción de
Viviendas. Un hábitat, más que vivienda, porque yo le voy a contar ahora, no es cuando la barquita, perdóname, ahí hay capacitación, ahí hay financiamiento, ahí hay vivienda, ahí hay desarrollo comunitario en sentido general, ahí hay aspectos de seguridad ciudadana, ahí hay aspectos de apoyo, por ejemplo, atención a los niños, y hay una multiplicidad de elementos relevantes que ayudan a mejorar la calidad de vida de la población. ¿Los otros dos elementos cuáles son? Los otros dos elementos son el Domingo Sabio, el proyecto Domingo Sabio, que es un proyecto de rescate. Tengo la sospecha de que falta, tengo la sospecha de que falta uno. No, falta uno. Pero que den los títulos después. Pero déjeme mencionar, déjeme terminar. El otro es el programa de combate contra la pobreza extrema. 50 barrios carenciados, para ser intervenido de manera también integral. ¿Como barrio seguro? No, con un concepto más amplio de lo que es barrio seguro. Déjeme decirle lo que hay. Ahí hay intervención desde mejoramiento de vivienda, capacitación, oportunidades de empleo, apoyo, por ejemplo, en el sector cultural, seguridad ciudadana, y no recuerdo cuántos elementos más, que lo que tendríamos es no la intervención de una institución, sino por curiosidad, y al problema más grave nuestro, que es el problema migratorio, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Le vamos a dar la seguridad, no el migratorio. Eso es transversal. Eso impacta. La migración impacta la inseguridad, pero el principal problema es la inseguridad. Pero déjeme comenzar entonces con la seguridad. Y ahorita terminamos en el problema migratorio. Por casualidad, la Dirección de Migración ahí tiene una reconsideración. Ahora tiene, le voy a decir lo que tiene. Sí. Le vamos a dar un chisme. Bueno, tenemos que hacerlo. Venimos ahora, porque tenemos 2 pausas. El sol de la mañana.